Maestro Cipas, yo quisiera saber si ustedes alcanzan a ver la pantalla. Ok, alguien que quiera contarnos si alcanza a ver la pantalla. Bueno, entonces en el curso de la persona como ser trascendente, hoy vamos a hablar de la Sí, se ve la comprensión del... pantalla, profe. ¿Sí pueden verla? Sí, sí, señora. Perfecto. Entonces vamos a iniciar. Vamos a hablar de la comprensión del sujeto histórico, pero nos vamos a enfocar en la macro y en la microhistoria y en sus diferencias. Mi nombre es María Estefanía Orozco y soy tutora de la red de la persona como ser trascendente y pues para mí es muy grato saludarlos el día de hoy. Bueno, pero primero vamos rápidamente y brevemente a tener en cuenta las fechas del inicio de la actividad que ustedes están realizando, que se realiza el 2 de septiembre y finaliza el 13 de octubre. También es importante que ustedes tengan en cuenta que las retroalimentaciones del foro se deben hacer los 9 de octubre, antes de que cierre según el numeral 6808 del 19 de agosto del 2014. Bueno, y para hablar que esta actividad consta de 175 puntos, de los cuales 105 puntos ustedes pasan la actividad sumativa. Voy a hablar muy brevemente solo para repasar en qué consiste y de una paso a la teoría de la micro y la macrohistoria, que es lo que nos importa el día de hoy, pero no está de más recordarles las pautas que ustedes deben tener en cuenta para realizar la actividad. Y bueno, lo primero es una apropiación, conceptualización reflexiva, en donde ustedes deben, obviamente, con sus propias palabras y referente a los lineamientos bibliográficos del curso, entender qué es el concepto de sujeto histórico y situándolo en el contexto local o territorial. Muchas de las cosas que hemos visto en la red es que muchas personas creen que el sujeto histórico, y pues aquí por eso es tan importante entender el concepto de micro y macrohistoria, que ese sujeto histórico es un sujeto eh, que ha trascendido en la historia, ¿no? Y aquí lo estamos trasladando a que no debe ser ese sujeto que trasciende en la historia, sino que debe ser un sujeto en un contexto determinado, en un territorio específico, para que a ustedes les quede más fácil, pues es ese sujeto dentro de qué, de nuestra territorialidad, ¿no? Eh, Disculpa, alguien. Bueno, para la persona que tiene prendido el micrófono, te agradecemos que lo apagues para que podamos continuar. Sin embargo, si ustedes tienen alguna duda, la podemos resolver al final o a medida en que pasemos este tema. ¿Listo? Entonces, es importante que tengan en cuenta que el sujeto histórico no es el sujeto que trasciende a la historia, sino es un sujeto que trasciende en su vida cotidiana y en el contexto, pero tiene que tener un trabajo importante dentro de la comunidad, ¿no? ¿Quién me han dicho últimamente que podían elegir el sujeto histórico a su tío, a su hermano y demás? Y mi respuesta, ¿cuál era? Mi respuesta es que si su tío o su hermano han hecho un trabajo importante en el territorio, sí pueden citarlo como sujeto histórico. De lo contrario, se les solicita que busquen otro tipo de sujeto que haya repercutido en las actividades en una comunidad específica. Bueno, después de aportar, la idea es que se haga un breve propuesta de 5 a 10 renglones sobre sujeto histórico, situándolo en su contexto, ¿no? ¿Esto para qué? Para dar cuenta del trabajo ensayo fotográfico que ustedes van a realizar. Recuerden que este formato debe combinar tanto imágenes como textos, por eso es muy importante que ustedes presten el consentimiento informado porque las imágenes deberán usarse, ¿no? Es importante también aquí la bibliografía propuesta, no decir que es un sujeto histórico como alguien que trasciende la historia y demás, sino que se debe tener en cuenta los autores que están plasmados em, en la... Listo. Y luego vamos a pasar al ensayo fotográfico, que se entregará un informe final en normas APA edición 7. Debe tener un título creativo y reflexivo, una introducción, no extenderse en la introducción, es recomendable hacerla de 3 párrafos no más.
Después el desarrollo de una exposición coherente de ideas acompañadas de 7, 8 fotografías originales con título, pie de foto y análisis argumentativo. Es muy importante el pie de foto y el análisis que se haga de cada fotografía, que debe estar hilada una fotografía a la otra porque estamos hablando de un ensayo, no pueden ser piezas sueltas que ustedes van a analizar. Y al final unas conclusiones en una reflexión sobre el otro como sujeto histórico y el impacto en la comunidad. Referencias bibliográficas, muy importante, el anexo al consentimiento informado y las evidencias que ustedes consideren necesarias. ¿Qué es importante acá? Que las fotos sean inéditas. ¿Y qué quiere decir que las fotografías sean inéditas? Que ustedes mismos las tomen, básicamente es hecho. Bueno, listo. Y hoy vamos a hablar de la micro y la macrohistoria para entender en dónde citar ese sujeto histórico, ¿no? Entonces, primero entender qué es el concepto de macrohistoria. ¿Por qué? Porque la macro y la microhistoria son dos conceptos diferentes que nos cuenta de un marco establecido en un territorio. Si bien la macro hablamos de esos seres, esa historia que trasciende los paradigmas, la microhistoria se habla más de una historia situada, ¿no? Entonces aquí hay que tener clara esa referencia. Pero bueno, que primero que nada, ¿qué es la macrohistoria? Y entendemos como macrohistoria un enfoque para el estudio de la historia que se centra en patrones, estructuras, paradigmas en una escala a largo plazo. Entonces, ¿qué podemos decir de esa macrohistoria? Que a diferencia de la microhistoria, que analiza eventos específicos, comunidades pequeñas o individuos, la macrohistoria aleja ese zoom. ¿Y qué es alejar ese zoom? Observar civilizaciones, eras geológicas, el universo, el planeta Tierra, la sociedad humana a través de las grandes civilizaciones, y no grandes civilizaciones, ¿no? Porque tampoco podemos sesgarnos al otro, a las pequeñas civilizaciones, sino que estudie un marco fundamental mucho más importante en donde existe eso que denominamos tendencias globales y la trayectoria de la humanidad en su conjunto. ¿Cuál podría ser un ejemplo de macrohistoria? Pues la Edad Media y la alta y la baja Edad Media, ¿no? Son procesos históricos, ¿no? Que dan cuenta de la macrohistoria. ¿Cómo lo podemos situar más pequeñamente? Por ejemplo, la colonización, la conquista, que ya da cuenta de la edad moderna, ¿no? Esos son procesos macrohistóricos en donde están encarriladas una serie de paradigmas expuestos en ello, ¿no? Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta para entender la cuestión de lo que denominamos macrohistoria. Bueno, ¿y cuál es el objetivo principal de la macrohistoria? Por un lado, es identificar esas fuerzas que dan forma al curso de la historia. Si nosotros estamos hablando de la historia de Occidente, de la historia moderna, tenemos que determinar qué es lo que hace la historia moderna y cuáles han sido esos acontecimientos importantes de la historia moderna. Voy a dar un ejemplo. La historia moderna es un proceso macrohistórico. Por ende, la historia moderna se caracteriza por 4 hitos fundamentales. Voy a dar aquí el ejemplo. 1, la conquista, el descubrimiento de América. Ahí inicia la Edad Moderna. Otro hito importante puede ser la Revolución Francesa, otro hito la Reforma y otro hito la Revolución Industrial. Entonces aquí estamos hablando de 4 hitos importantes para hablar de la historia, de esa macrohistoria occidental, ¿no? Entonces eso es importante tenerlo en cuenta. Y en esa macrohistoria se busca un significado o una dirección que subyace en el desarrollo humano. Por eso es tan importante entender que si bien nosotros hablamos de la macrohistoria desde la sociedad humana, los paradigmas que han tenido las diferentes civilizaciones y demás, también podemos hablar de la macrohistoria del planeta Tierra o la macrohistoria del universo, ¿no? Es tomar estas grandes estructuras y lograr categorizarlas para entender el cuento de qué es eso de la macrohistoria. Por ende, volviendo al sujeto histórico, si bien nosotros situamos grandes sujetos históricos a lo largo, redundantemente decirlo, la historia, ya sea Cristóbal Colón, un Mahoma, un Jesús,
Sí, son sujetos históricos importantes, pero en el trabajo nosotros estamos buscando son sujetos históricos específicos que se acercan más al concepto de microhistoria. Bueno, ¿y cuáles son esas principales características de lo que denominamos la macrohistoria? Por un lado, eh, podemos decir que es una escala amplia, ya que es importante, no estudia años o décadas, sino siglos, milenios e incluso la totalidad de la existencia humana, ¿no? Entonces, por eso yo les estoy dando ejemplo de la Edad Moderna, de la Edad Media y demás. No es cualquier hito, sino grandes hitos históricos y grandes décadas y siglos. Enfoques de estructuras. Se interesa por sistemas como la economía, los modelos políticos, las religiones mundiales, las dinámicas climáticas, las tecnologías transformadoras, más que por actores individuales, ¿no? Si bien hay buenos sujetos históricos que trascienden la historia o la redundancia, pues se enfoca más al estudio de esas estructuras que cambian la historia, esos paradigmas. Otro término importante que decir es la búsqueda de patrones, ¿no? Intenta encontrar ciclos, tendencias, rupturas, regularidades que se repiten a lo largo del tiempo y en diferentes civilizaciones. Y aquí es importante recalcar el término de paradigma, entendiendo como el paradigma como algo que cambia, pero no necesariamente muere, ¿no? Y por otro lado, es interdisciplinario, ¿no? Se nutre de la sociología, la economía, la antropología, la arqueología, la evolución histórica, biológica y las ciencias de la Tierra para construir esas narrativas. Bueno, ¿y cuáles son esas principales escuelas y pensadores que podemos dar cuenta de lo que significa la macrohistoria? Por un lado, la perspectiva cíclica y organística de Oswald Spengler en un libro que es importante que se llama La decadencia de Occidente, y como premisa de este libro es interesante ver la diferencia que hace entre la reforma y el catolicismo, ¿no? De las religiones protestantes. Eso por un lado. Arnold J. Toynbee en el estudio de la historia. Entonces, estas son perspectivas cíclicas y organísticas que dan cuenta de un momento trascendental en la historia. La perspectiva lineal y progresista, tanto de Hegel como de Marx, aunque aquí hay una arista que es un poco ideológica si nosotros remitimos a Hegel y a Marx, ¿no? La gran historia, la Big Historia de David Christian y la Escuela de los Sistemas Mundiales de Immanuel Wallerstein, ¿no? Y aquí es importante, yo voy a trasladarme un poco, que en la decadencia de Occidente, Oswald propone que las culturas son entidades orgánicas con un alma única y un ciclo de vida predecible de aproximadamente 1000 años, ¿no? Entonces él habla de cómo las civilizaciones van repitiendo los mismos patrones en el momento en que nacen y en el momento que caen, ¿no? Y que todas están mediadas por guerras. Para Arnold J. Toynbee, en el estudio de la historia, él identificó 21 civilizaciones y su tesis central es el desafío y la respuesta. Él dice que las civilizaciones humanas surgen como una respuesta exitosa a un desafío, ya sea ambiental, social, y decaen cuando sus élites creativas se vuelven rígidas y pierden capacidad de liderar. Y esto, ¿cómo lo podemos nosotros trasladar, no? Eh, También desde la perspectiva de Oswald en la decadencia de Occidente, es como empiezan de una revolución y terminan desde un modelo rígido en donde eventualmente llega uno más fuerte que logra capitalizar todo ello, ¿no? Entonces es como se van cambiando las civilizaciones y cómo otras civilizaciones las coactan, ¿listo? Desde la perspectiva lineal y progresista, citando a Hegel y a Carlos Marx, podemos decir que para Hegel la historia es un proceso de autodesarrollo del espíritu del mundo hacia la libertad y el autoconocimiento y a través de un proceso dialéctico. Cuando hablamos de dialéctica estamos hablando de la tesis, la antítesis y la síntesis, ¿no?
Y para Carlos Marx, él materializó en la dialéctica hegeliana la historia de la lucha de clases, como ustedes bien lo saben, ¿no? Y su motor, el desarrollo de las fuerzas productivas, que han inspirado también otras teorías sociológicas, y aquí me gusta recordar que todo lo que tiene que ver la teoría crítica también retoma mucho esta perspectiva lineal y progresista de Carlos Marx, ¿no? Y él avanza linealmente a través de modos de producción. Él no habla del comunismo primitivo, del esclavismo, del feudalismo, posteriormente del capitalismo, hacia una etapa final que él plantea, que es el comunismo, según lo que él decía dentro del Capital, ¿no? Que es una de sus obras más importantes. Bueno, la Big Historia, que es la gran historia de David Crystal, y él habla del término de la historia del origen única, dividiendo el tiempo en umbrales crecientes de complejidad, ¿no? Y nos habla, por un lado, de la formación del Homo sapiens, la revolución agrícola y el mundo moderno. Aquí también hay en Sapiens, en un libro que también es muy famoso, también nos habla de esta gran historia, solo que en Sapiens ya no hablan del mundo moderno, sino de la era cognitiva, ¿no? Que es toda la era del conocimiento del mundo moderno para acá. Y en la Escuela de los Sistemas Mundiales de Immanuel Wallerstein, él habla de algo que es muy interesante y muy importante frente al sistema mundo. ¿Por qué? Porque él dice que el mundo moderno es una característica que se estructura a partir del siglo XVI y que hay unas jerarquías y unos centros y unas semiperiferias y unas periferias. Él divide el mundo en cuatro grandes modelos, ¿no? En la periferia, en la semiperiferia, en los centros y en el semicentro, ¿no? ¿En dónde ubica el centro? Él ubica el centro, que es el norte, los grandes, y qué pena decir los centros, que es el norte, el centro del mundo son las grandes potencias. El semicentro serían los países industrializados que no necesariamente son potencias. Las semiperiferias son las economías emergentes como Brasil o como India. Y las periferias son los países más pobres, los que algunos autores denominan los países del tercer mundo, en donde se sitúan países como Colombia, ¿no? Entonces él dice que esta macrohistoria aquí es el surgimiento y la posible decadencia de un sistema global. Él lo plantea más desde el punto de vista geográfico. Bueno, ¿y cuáles son esas críticas a la macrohistoria, no? Porque la macrohistoria es muy global y lo contiene como todo, ¿no? Por un lado, el determinismo. Y en determinismo se le acusa de ser excesivamente determinista, sugiriendo que la historia sigue leyes fijas e inevitables, ¿no? Ese papel lineal de la historia. Es por un lado acá. Lo que resta importancia al libre albedrío, la agencia humana y la contingencia, el papel del accidente y lo predecible. O sea, como quien dice, es recta la historia. La generalización excesiva. Al operar una escala tan grande, como yo ya lo dije, milenios y demás, tiende a simplificar y homogeneizar realidades históricas muy complejas y diversas, porque forza de algunos momentos algunos datos de la disciplina histórica científica, ¿no? Entonces es muy excesiva. Lo anecdótico aquí no cuenta, y dentro de lo anecdótico también se puede encontrar grandes perspectivas de lo que es la historia de los pueblos y de los lugares. Por otro lado, falta de rigor empírico. Muchas de sus teorías son dificultades de verificar o falsificar la evidencia histórica concreta, ¿no? Acercándonos más a la filosofía de la historia que a la disciplina de la historia científica. Es como muy de suponer que fue la historia, ¿no? Más allá de los diferentes estudios que se han realizado antropológicos, por así decirlo. Y la ideología, ¿no? Que también es importante determinarla, porque de alguna manera sus narrativas a menudo reflejan prejuicios y las esperanzas de los autores, por ejemplo, Carlos Marx, ¿no?
O la de Spengler que habla de la decadencia de Occidente, algo que todavía no hemos visto. Y Carlos Marx era un profeta de que eventualmente iba a existir el comunismo, cosa que tampoco se ha visto, ¿no? Entonces, tiende mucho al sesgo ideológico y esa es una de las críticas que se les hace a la macrohistoria. Por otro lado, ¿qué es la macrohistoria? Y aquí yo voy a leer unos fragmentos. Uno de Bernard Brodel de la Historia y las Ciencias Sociales de 1969, en donde dice, la historia no puede limitarse a los acontecimientos, a lo efímero. Existe una temporalidad profunda, la larga duración, en la que se inscriben las estructuras económicas, las geografías sociales y los ritmos de las civilizaciones. Por otro lado, de Immanuel Wallerstein en The Modern World of System de 1974, que dice que no podemos entender el desarrollo de ninguna sociedad particular sin ubicarla en el marco de la economía del mundo capitalista. El sistema se sostiene en una división internacional del trabajo que articula centros, periferias y semiperiferias. Entonces, él no puede ver la historia del mundo si no se trasladan estos países en alguna categoría de los que él plantea, ¿no? Para entender que sus subjetividades de lo que son estos centros, esas periferias y estas semiperiferias. Por otro lado, vamos a ver entonces qué es la microhistoria, porque la microhistoria es lo que nos tiene acá un poco más que la macrohistoria. Si bien es importante tener en cuenta la macrohistoria, la microhistoria es la que da cuenta para que usted pueda desarrollar el ensayo fotográfico del sujeto histórico. Bueno, ¿y qué es la microhistoria? Es una corriente historiográfica que surgió en Italia a finales de los años 70 como una reacción contra las historias macro o estructuras sociales que nos da cuenta la historia económica y social de larga duración. Su premisa fundamental es que se estudie un caso particular. Entonces vamos a lo micro, que aparente es pequeño y suscrito, un individuo, un pueblo, un evento local, un juicio, pero que da cuenta de lo que está pasando en ese momento en la Tierra. Solo podemos ver en muchas películas, ¿no? Por ejemplo, si yo voy a leer El Doctor Chivago, el Doctor Chivago nos sitúa en una historia de amor en el socialismo. Entonces, ¿cómo cuenta una historia de amor en una estructura socialista? Entonces ahí nos damos cuenta de premisas históricas fundamentales, ¿no? Pero a la luz de qué? De una historia que está contando lo que están haciendo dos actores y no más. Bueno, se puede iluminar problemas históricos más amplios y comprender y mejorar las estructuras, las mentalidades y el funcionamiento de una sociedad en su conjunto. Lo esencial que propone la microhistoria es mirar lo grande a través de lo pequeño, como el ejemplo que les estoy dando de la novela del doctor Chivago. Bueno, ¿y cuáles son las características principales de la microhistoria? Por un lado, el cambio de escala, ¿no? Las microhistorias reducen el lente para observar intensamente una unidad pequeña de investigación. Esto lo podemos hacer con la etnografía, en donde se pierde la generalidad y se trata de profundizar y comprender los mecanismos sociales en una pequeña comunidad a través del estudio de los actores sociales que ahí están. Y eso da cuenta de qué. Ustedes dirán, no, pero pues, ¿eso qué? Si usted, por ejemplo, va a estudiar los indígenas NASA del norte del Cauca, a través de eso, usted se da cuenta de cómo son las comunidades indígenas en Colombia y cómo han sido, ¿no? Entonces me da una estructura macro de la misma historia, de la macrohistoria. Por otro lado, el paradigma indiciario, ¿no? Y esto es desarrollado por un autor italiano que se llama Carlos Gisburg, y este método consiste en prestar atención a los detalles aparentemente insignificantes, pistas o indicios que los enfoques tradicionales por lo general pasan por alto, ¿no? Y estos índices, ¿cómo los podemos traducir? A través de un testimonio inusual, un gesto, un objeto que pueden revelar creencias y prácticas de las culturas ocultas, ¿no? Entonces, aquí es importante tenerlo en cuenta. Cualquier anécdota, cualquier símbolo da cuenta de lo que es la historia de los lugares. Por otro lado, énfasis en la agencia humana.
frente a la historia estructural, o sea, esa macrohistoria, que a menudo presenta a las personas como víctimas pasivas de fuerzas impersonales, la economía, por ejemplo, la demografía. Las microhistorias de alguna manera se centran en estrategias, elecciones y tácticas de los individuos comunes para navegar en los diferentes sistemas sociales en donde están. Por otro lado, lo normal y lo excepcional, ¿no? Una de las microhistorias, y aquí es importante citar a uno de los grandes autores de las microhistorias, que es Giovanni Levi, estudia comunidades aparentemente normales para entender su funcionamiento cotidiano. ¿Listo? Y la otra es la de Carlo Ginzburg, que es el otro autor que habla de la microhistoria. Él le gusta elegir casos anómalos o excepcionales eh, para relevar y forzar los límites de lo aceptable, ¿no? Pone en manifiesto las reglas estrictas y la mentalidad de la sociedad que se juzga, ¿no? Entonces aquí encontramos lo cotidiano y lo excepcional que da cuenta de que lo de eso es la historia. Bueno, ¿y cuáles son los ejemplos clásicos de microhistoria? Yo les dije que esto empezó en los 70 en Italia. Por un lado, Los quesos y los gusanos de 1976 de Carlo Ginzburg en Italia, que de alguna manera estudia el juicio de la Inquisición contra un molinero del siglo XVIII llamado Manociano, quien tenía una cosmovisión radicalmente única. Creía que el mundo se originó del caos como el queso que surgieron de los gusanos. A través de este caso pequeño, el autor nos da cuenta y nos reconstruye la cultura popular, las corrientes eráticas y la forma de circulación de ideas de la Europa premoderna, ¿no? Entonces, esta es una crítica que los quesos y los gusanos de este autor. Es una crítica y nos da cuenta cómo fue la Inquisición en el siglo XVI, cómo el protagonista era un hereje, entonces nos da cuenta de cómo eran los herejes, cómo eran juzgados por la iglesia y demás, y cómo a través de esas ideas que él tenía, pues era considerado un hereje, que son ideas muy de los autores, perdón, de los científicos del siglo XVI y siglo XVII, que se cuestionaban todo en el mundo, ¿no? Entonces, esto da cuenta a través de la historia de este molinero, que era lo que pasaba en la Italia del siglo XVII. Por otro lado, La herencia inmaterial de 1985 de Giovanni Levi. Este es un libro que de alguna manera analiza las estrategias familiares de un exorcista en un pueblo de Piamonte en el siglo XVII. A través de esta microescala explora, por un lado, las redes de poder que se daban, las relaciones sociales y la economía de la época. Entonces, a través de estas historias se da cuenta de cómo funcionaba la Italia en un caso eh, de estos diferentes siglos y cómo era la Edad Media en ese momento y posteriormente la Edad Moderna. Bueno, ¿cuáles son las críticas a la microhistoria, no? Porque así como la macrohistoria, la microhistoria también tiene unas críticas muy establecidas. Por un lado, la falta de generalización, ¿no? Sus críticos argumentan que es muy difícil extraer conclusiones generales a partir de esos hechos anecdóticos, ¿no? Entonces, aquí es importante, yo me retrocedo al libro del queso y los gusanos, como el protagonista, hasta qué punto este protagonista representa a los campesinos de su época o a los personajes que vivieron eso, ¿no? Entonces aquí se cuenta el acto anecdótico y eso es una de las críticas. Por otro lado, la sobreinterpretación. El método indiciario puede llevar a interpretar en exceso detalles que podrían ser simples coincidencias, ¿no? Y voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, cuando usted ve el horóscopo, coincidencia, 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 y usted cree que al sobreinterpretar eso, pues es cierto y fidedigno, y pues realmente no. Y el riesgo al anecdotario, que es contar historias a partir de hechos que no tienen relevancia, sino más bien dan cuenta de una vivencia personal. Bueno, ¿cuál es el legado e influencia? A pesar de las críticas de la microhistoria, ha tenido un impacto enorme. ¿Y cuál es ese impacto enorme que ha tenido? Que, bueno, de alguna forma renovó la historia social y cultural, ya que acercó a la vida a la gente del común, ¿no? A esas historias que dan cuenta de los lugares y que muchas veces han sido invisibilizadas, ¿no? Y aquí es importante hablar del otro, porque el otro es el que se ha invisibilizado
y no se ha mostrado como un gran sujeto histórico. Y cuando hablo del otro, estoy hablando de qué, de la alteridad. Influyó en la historia de la vida cotidiana, inspiró a historiadores de todo el mundo, dando lugar a las variantes como la microhistoria británica, influyendo un giro cultural de la disciplina. Y popularizó las historias. Sus libros a menudo, que son bestseller, entendiendo bestseller como estos libros que se venden muchísimo, mostraron que la investigación académica rigurosa podía ser accesible y fascinante para el público general. Bueno, y aquí voy a leer un cuadro comparativo rápidamente para pasar a nuestro juego del día de hoy. Y bueno, por un lado, el eje de comparación. La definición. Ya hemos dicho que la microhistoria y la macrohistoria. La microhistoria, por un lado, es un estudio intensivo de casos específicos de pequeños grupos o individuos para relevar dinámicas históricas más amplias. Ejemplo, Carlos Ginzburg y el queso y los gusanos, que es la historia del campesino italiano del siglo XVI. Y por otro lado, en la macrohistoria se estudia un proceso histórico a gran escala con énfasis en estructuras económicas, sociales, políticas y globales. Por ejemplo, Immanuel Guerrazzi y su teoría del sistema mundo. ¿Cuál es el origen de cada una? Bueno, el origen de la microhistoria es en los años 70 y empieza en Italia como una reacción frente a las generalizaciones de la historiografía tradicional y de la escuela de los análisis. Aquí es muy importante porque se empieza a estudiar a través también de la etnografía lo anecdótico y lo demás de las comunidades. La macrohistoria, desarrollada en el siglo XX, vinculada a la historia global, la sociología histórica y la tradición marxista. El objeto de estudio. En la microhistoria en que nos centramos, en los casos locales, marginales, aparentemente insignificantes, que permiten iluminar estructuras mayores. Básicamente el sujeto histórico que ustedes tendrán que hacerlo dentro de su localidad o su territorio. En la macrohistoria, procesos de larga duración, capitalismo, modernismo, globalización, imperios, sistemas económicos y demás. La metodología de la microhistoria, análisis microcrítico analítico, fuentes locales, reconstrucción detallada, atención a lo singular, fuente etnográfica es muy importante acá. Entrevistas, encuestas y demás. O lo que ustedes están haciendo, el ensayo fotográfico. Macrohistoria, modelos estructurales, series de estadística, comparaciones transnacionales, teoría de los sistemas es mucho más cuantitativa, la microhistoria es mucho más cualitativa, si así lo podemos determinar. El enfoque epistemológico es de perspectiva inductiva, parte de lo particular hacia lo general, como también la investigación cualitativa, mostrando cómo un micro refleja lo macro, ¿no? Esto lo sabemos hacer de maravilla cuando hacemos el método de las historias de vida como tal. Y esta es una perspectiva, la macrohistoria deductiva. De los grandes marcos de los casos se explican las variaciones locales. Las ventajas. La primera permite acceder a las experiencias marginales, visibilizar actores olvidados, profundizar en la complejidad del detalle. La segunda ofrece explicaciones que son más estructurales, más comparativas, detectando patrones históricos de larga duración. Las críticas, como ya lo dije anteriormente, para la microhistoria, rigor de caer en anécdotas sin generalización, dependencia excesiva de fuentes locales. En la macrohistoria, excesiva abstracción, con conceptos muy complejos, muy largos, una tendencia a ignorar las particularidades y las experiencias individuales. Autores representativos en la microhistoria: Carlos Guibarti, Giovanni Levi, Eduardo Grendi, Jacques Rebel, mayoría italianos. En la macrohistoria, Brauden, Immanuel Weinstein, William McNeill, House Borman y también Marx y Hegel, por decir algunos otros. Bueno, y ya como para terminar acá, las aplicaciones recientes en la microhistoria, en la historia cultural, en la historia de la vida cotidiana, los estudios de género, el análisis de las comunidades locales. En la macrohistoria, la historia global, la historia económica, el análisis de redes, estudios de modernización y capitalismo. Relación con la escuela de los anales. Bueno, surge como crítica al exceso de las estructuras en los anales y promueve devolver el protagonismo del individuo. En la macrohistoria, retoma la noción del Laustere de Brudel para comprender grandes procesos históricos. En escalas temporales, unos son eventos puntuales, breves periodos de tiempo en comunidades específicas. La otra son procesos de siglos, milenios,
con énfasis en cambios de estructuras de larga duración. ¿Y cuáles son los ejemplos de las obras más representativas? Por un lado, Carlos Busker y El queso de los gusanos, Giovanni Levi, La herencia inmaterial. Y para la macrohistoria, los últimos que podríamos decir, de Fernand Brundel, El Mediterráneo y el mundo mediterráneo de la época, perdón, El Mediterráneo y el mundo. El Mediterráneo en la época de Felipe II y de Wallenstein, Moderno Sistema Mundial de 1974. Y aquí pues están las referencias bibliográficas. Bueno, a continuación vamos a pasar a la actividad que ustedes van a realizar lúdica. Para ello es importante compartir pantalla para que a ver si estuvimos atentos. Ok, entonces me gustaría saber que me dijeran en el micrófono si podemos ver el juego. Sí, profe. Sí, profesora. Perfecto. Entonces vamos a empezar. Joder, madre, momento. Quedó grande esto. Oh. Ok. Bueno, vamos a ver los que alcancemos porque aquí me dice que son... Este es el pin del juego y pues la idea es que podamos empezar. Voy a pasarles el pin para que se metan el Kahoot. 716, 44, 27. Los primeros que se metan para empezar. Listo, perfecto. Creo que alcanzan a ser 10. Entonces los 10 primeros juegan. Listo, 5 más, por favor. Para empezar. Ok, 1, 2, 3, 4, 6. Listo, vamos a empezar. Macro y microhistoria. ¿Qué característica distingue principalmente a la macrohistoria de la microhistoria? Rojo, uso excesivo de fuentes primarias. Interés de individuos famosos. Análisis de estructuras y procesos a gran escala. Narración detallada de eventos cotidianos. Muy bien. Análisis de estructuras y procesos a gran escala. Bueno. Listo, siguiente. Muy bien. ¿Cuál de los siguientes autores es representativo de la macrohistoria desde una perspectiva cíclica? Rojo, Carlo Ginzburg. Azul, David Christian. Amarillo, Emanuel Wallenstein. Verde, Oswald Spengler. Muy bien, Oswald Spengler. Muy bien, Karen. En el Binky Story, ¿qué se considera el umbral de la complejidad? Una etapa de clave de la evolución del universo hacia sistemas más complejos, un cambio menor en una comunidad local, un momento decisivo en la vida de una persona histórica, un límite cronológico entre civilizaciones.
Muy bien, siguiente. Muy bien, Karen. ¿Qué caracteriza el paradigma indiciario de la microhistoria? Un nexo exclusivo de documentos oficiales, un enfoque en narrativas nacionales, atención, pistas pequeñas y detalles inusuales, el rechazo del método científico. Muy bien. Atención a pistas pequeñas y detalles inusuales. Muy bien, Karen. Y sujeto histórico. Listo. ¿Verdadero o falso? La microhistoria se enfoca en comprender grandes estructuras económicas desde una perspectiva global. ¿Verdadero o falso? Perfecto, falso. Muy bien. ¿Verdadero o falso? Una crítica común de la macrohistoria es que puede ser demasiado determinista. ¿Verdadero o falso? Muy bien. Verdadero. Y la última pregunta. La obra El queso y el gusano de Carlos Ginzburg demuestra cómo un caso anómalo puede revelar aspectos de una época. Muy bien, yo creo que eso nos quedó clarísimo. Bueno, y felicitaciones en el tercer lugar a Eduardo, el segundo el sujeto histórico y el primer lugar Karen. Felicitaciones, Karen. Bueno, bueno, chicos, entonces en ese orden de ideas, pues hemos terminado, pero me gustaría saber si ustedes tienen alguna duda referente al proceso que necesiten, pues saber en este espacio, ¿no? Que también es importante. ¿Qué dudas tenemos referente al trabajo, frente al concepto de sujeto histórico? Perfecto. ¿Alguien que quiera comentar algo más allá? Es sobre concepto que no haya quedado claro o sobre la actividad que ustedes deben realizar. Pues yo que te sugiero que nadie en la comunidad, alguien que haya hecho labor social, algún vecino o alguna persona dentro de tu comunidad que pueda dar cuenta de algo que haya hecho comunitariamente. Es que me parece preocupante porque, Laura, sí es importante que se utilice alguien que realmente haya impactado a la comunidad. Algún profe, pero no desde la Universidad de la UNAD, sino, no sé, algún profe de barrio que ayude a un equipo de niños, alguna persona que haga algo ecológico, algún vecino con iniciativa, podría ser ese ejemplo. Sí, las personas de la iglesia que hacen una labor social se puede, me parece, sí. En este caso, yo sí lo aprobaría si estás en mi curso, y claro que sí, porque son personas que cambian la sociedad desde lo pequeño. Profe, Dime. digamos, donde yo vivo hay un señor
que no, pues no sé si cumpla eso, él hace una labor, pues es social, digamos, ayuda a toda la comunidad. La labor es la siguiente, digamos, donde yo vivo es una vereda y la carretera no hay ningún ente político o algo que le haga mantenimiento. Y el señor, él sale voluntariamente, él pone un afiche donde para que le ayuden voluntariamente con cualquier recurso, la gente pues que sube y baja por ahí, no sé si él me sirva. Sí, siempre y cuando haya impactado y ha hecho cambios, a mí me parece que sí sirve. Pues Eh, la digamos, re- qué pena, el Dime. cambio que él hace, qué pena, el cambio que él hace, digamos, en la vía, o sea, él sale siempre cuando la vía, o sea, las cañerías se tapan, hay mucha hierba, y entonces el impacto visual que él hace o el cambio que él hace, sí es demasiado, porque pues por ahí suben ciclas también y eso sirve para la visibilidad, y pues en realidad él a lo que ayuda es a la comunidad de la vereda, que son como 5.000 personas, porque A mí, ningún ente político ni nada va a hacer esa labor, solo él sale, él madruga, parece como si le pagara una empresa, pero no, él no, nadie le paga, él es voluntario. me No sé parece si que me sí lo sirva. puedes, sí, a mí me parece que se sirva y tienes que enfocarte mucho el apoyo que da en toda la comunidad y el impacto a todo ese grupo de personas. Vas, creo que sí, Gracias. no creo, sí. Bueno, Jason Andrés y pasamos con Diana y luego las preguntas que tengo en el chat. Jason, ¿qué nos quieres decir? Que levantaste la manito. Bueno, primero que todo, buenas tardes, profe. Lo segundo, lo que quiero es una pregunta. Yo trabajo en un colegio, ¿lo puedo hacer, digámosle, el nombre del colegio, que ellos cambian toda la forma de aprendizaje, es decir, no enseñan comúnmente, sino tienen otras formas de aprendizaje a los niños y sobre todo son a niños, digamos, con diferentes formas de aprendizaje, digámoslo así, que lo podemos llamar. No sé si me serviría, pero entonces el nombre del colegio es referente a un poeta que ya murió. No sé si habría problema ahí en esas circunstancias. Bueno, Jason, yo te doy, si puedes elegir el colegio, pero elige una persona viva, visible, que ayude. Yo te entiendo el punto, pero claro, es un sujeto histórico que ya no vive, el que montó el colegio, el que fundó. Pero puedes contar el caso del colegio y dentro del colegio una persona que tú veas con un liderazgo y con una empatía al ayudar al otro, tú lo puedes hacer de esa persona, de alguien que realmente pues O sea, me puedo, se la en juegue. ese caso, de algún profesor de allí, como tener referencias. ¿Sí es así, profe? Sí, pero entonces alguien que sea bien dado, porque pues profes son muchos, pero muy Sí, sí, pocos sí. realmente Que le tienen hagan esa llegar vocación ese. de ayuda. Sí, Listo, profe. me Otra parece que es. pregunta, Dime, otra preguntita. ¿La diapositiva su merced nos la hace llegar o su merced no deja ese o- material? yo creo que Pues lo puedo dejar acá mismo. Sí, ¿no? Aquí les queda a todos porque creo que somos varios de diferentes cursos. sí. Y otra pregunta. En una diapositiva su merced nombraba de un autor, que no alcancé a ver, su merced la pasó muy rápido, cuando su merced estaba haciendo la comparación de las dos entre microhistoria y macrohistoria. Y había como un autor que decías que era como muy popular, me llamó la atención. ¿Eso a qué, o qué era historias, o cómo es la cuestión? Me quedó llamando pues como la atención. Pero ¿cuál de todos? Autor Antes, popular de profe, que... si quieres, es antes antes de la comparativa, hay uno donde tú Ajá. decías que era como lo más referente que hiciste dentro de la charla. El queso y los gusanos de Carlo No, Ginzburg. no, no, era que decía como que eran unos libros famosos, como algo que tú decías, antecitos de la cuadro comparativo, tú lo pasaste y ahí fue, al final. Los libros, pues los libros estaban el queso y los gusanos y la herencia inmaterial. Y en el legado de influencia, ¿sería eso? Sí, ¿O creo cuál que es ese. sería? Sí, sí, creo que es ese, profe. Bueno, el legado de influencia, pues no. Ah, sí, que los bestsellers a menudo popularizan las microhistorias porque cuentan, o sea, se involucran en un lugar histórico importante. Por ejemplo, Segunda Guerra Mundial. Todos sabemos qué pasó en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Pero hay muchos libros alrededor de la Segunda Guerra Mundial que pueden ser muy famosos, que pueden contar una historia inclusive de amor o de hermanos o de odios, yo qué sé,
historias simples, pero que nos muestran toda la historia que se da en el marco de la historia. Entonces, yo puse el ejemplo del doctor Chivago, ¿no? Que es un amor, pero es en tiempo del socialismo. Uno, es una historia de amor, pero ¿qué nos cuenta? ¿Qué hay alrededor? O la insoportable levedad del ser, que también cuenta la historia de un médico y un escritores, pero entonces cuentan cómo fue esa, creo que es en Praga, no estoy mal, estoy situándome mal hoy, pero dan cuenta de lo que estaba pasando en la sociedad, ¿no? O el túnel de Sábato, que cuenta de la Argentina de ese entonces, ¿no? O inclusive, bueno, aunque esto es realismo mágico, muchas de las historias de nosotros, Cóndores no entierran todos los días, que hablan de la historia bipartidista a través de una historia. Entonces, en una historia me cuenta, piensen ustedes en el storytelling. ¿Qué es el storytelling? Narrar una historia que me cuenta muchas cosas, ¿no? En vez de darme cifras, hartas y temáticas de esa naturaleza, me cuentan la historia a través de una pequeña historia. Creo que es eso. Bueno, Mil Diana, gracias, profe. vale, gracias a ti. Diana, Sí, cuéntanos. profe, buenas tardes. Buenas tardes. Profe, es que yo tengo una duda que ahí en la actividad dice que hay que colocar referencias bibliográficas, pero referencias bibliográficas de qué, no entiendo esta parte. Las referencias bibliográficas, por ejemplo, cuando tú vas a leer sujeto histórico, se supone que lo primero que nosotros hacemos es ir al entorno de aprendizaje, donde está la bibliografía, y de ahí sacamos cosas para nuestro trabajo, ¿no? Entonces, por ejemplo, Son esas. sí, son esas. Ok. Vale, O si profe, sí, tienes igual pues alguna otra, yo comenté en el foro y pues ahí las coloqué, o sea, podrían ser esas mismas. sí, básicamente Vale, es eso. profe. O las Muchas otras que gracias. utilices, ¿no? También uno puede utilizar otras referencias y también ponerlas. Pero inicialmente son esas. Bueno, Vale, vamos profe, a gracias. leer, vale, a ti. Bueno, voy a ver aquí, un profesor se puede entonces, sí. eh, listo, escogí un sujeto histórico a la rectora de un colegio de mi corregimiento porque ayuda a los estudiantes a promover emprendimiento por medio de huertas caseras. Sí, sí, me parece que es un buen elemento, Margarita. Bueno, aquí me dicen que casi todos son corruptos, no, pero hay gente buena que no necesariamente es corrupta y que pues puedes elegir. Bueno, aquí también me preguntan los estudiantes de universidad pública, el tema queda abierto. Bueno, sí, pero me parece importante que tú tomes un estudiante, Juliet, un estudiante que sea líder. Recuerden, el sujeto histórico tiene que ser un líder, tiene que ayudar a transformar algo. Si bien puede estar en un colectivo y todos pueden ayudar, toca hablar de una persona visible. El pie de foto. El pie de foto simplemente es poner, por ejemplo, esta imagen, digamos, imagen de la escuelita tal, eso es un pie de foto. O no sé, reunión, digamos, hay una foto de una reunión del sujeto histórico reunido con gente. Reunión de la Junta de Acción Comunal, esos son los pie de fotos. Listo, vamos a ver acá. Grupo de personas ofrezcan ayuda. Sí, así puede ser una persona, pero recuerden que es una persona, ¿no? Sí, la gente que ayuda en orfanatos me parece importante. Perfecto. Apoyo, ayuda a las personas. Sí, eso puede ser, pero alguien que tenga un proceso, ¿no? No necesariamente una persona que ayudó solo un día en un ancianato, sino que tengan proceso. Sí, una persona que ayuda a los animalitos también es un sujeto histórico, también me parece. Ajá, listo, perfecto. Martín Lutero, no, ¿por qué no Martín Lutero, Edwin? Porque es un proceso histórico, nos toca algo más relevante a la microhistoria local y del territorio de ustedes. Además, ustedes tienen que hacer un ensayo fotográfico propio. ¿Cómo vamos a hacer un ensayo fotográfico de Martín Lutero? Nos queda complicado. Como me dijo un estudiante, Jesús, sí, son sujetos históricos supremamente importantes, cambian paradigmas, pero nos toca centrarnos más a esa microhistoria, algo que sea cercano a nosotros. Listo, perfecto. Sí, ya damos listo. Y Carmen, Daniela, cuéntanos. Profe, buenas tardes. Buenas tardes, compañeros.
Profe, una pregunta es que no podía escribir en el chat. ¿Puedo poner como sujeto histórico un profesor de fútbol? Es que él, por sus propios medios, él pues se va a capacitar y va a hacer todo eso. Y es como un barrio donde casi todos los niños son de pocos recursos y él pues, él los entrena prácticamente gratuitamente. Entonces, ¿será que lo puedo usar a él como sujeto histórico? Sí, y tienes que decir que el barrio es de escasos de recursos, entonces es un barrio periférico. Entonces, como el deporte de alguna manera los empodera y los deja como lejos de los vicios y la marginalidad. Ay, me parece que sí, pero dar cuenta de que este señor es Sí. una influencia supremamente positiva que transforma el territorio, me parece que sí. Sí, un campesino, pero dependiendo de qué hace el campesino por su comunidad, Valeria, porque pues todos podemos poner, pero el campesino, ¿qué? Un campesino profesor, pero ¿de qué tipo? ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha logrado? Edwin, si alguien más local, que ustedes tengan injerencia, que ustedes puedan ir a tomarle la foto para poder hacer su ensayo fotográfico. Si pueden ser fotos sacadas de Facebook. No, yo no sé si fotos, se pueden fotos sacadas de Facebook, pero dependiendo de cuál es el sujeto histórico. Porque, ¿qué habías pensado, Lina? Una información fotográfica en línea, pues yo sí podría usar sí, y ahí yo no pido consentimiento informado, pero la idea es que ustedes lograran tomar las fotografías porque hace parte como del ejercicio. Sí, un líder de una iglesia que es una labor social, pero la idea es que lo conozcan para que ustedes puedan hacer como la descripción de qué es lo que hace él, ¿no? No que simplemente sean unas fotos que yo vi por ahí nomás, ¿no? Eso es importante tenerlo en claro. Entonces, yo no sé si es mejor que busques algo más local y una persona a la que tú le puedas llegar, Lina, porque solo coger fotos de Facebook, pues la idea es que también nosotros tomemos las fotografías, ¿no? Una cosa es si el sujeto está muerto, pero si es alguien como de la hora, a mí sí me parece que es importante que vayamos a tomar las fotografías. Por eso el consentimiento informado y el consentimiento informado es algo que hace parte de la nota. Entonces, si no tienes el consentimiento informado de que puedas usar esas fotos, pues probablemente te pongan menos nota en tu trabajo. Entonces, sí es importante que conozcamos a esa persona en la vida real o que podamos llegar fácilmente a él. ¿Listo? ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Bueno, Lina, sí, pero ¿con qué razón hace esa academia de boxeo? ¿En qué impacta a la comunidad? Ahí hay que ver. ¿Listo? Que cambia, ¿listo? La zona. Bueno, ¿alguien tiene alguna otra pregunta? Si no, para que vamos cerrando. Sí, una chica que hace parte de un colectivo feminista es un muy buen ejemplo y me parece que pues está cambiando, pero pues, siempre y cuando haga bien la labor social. Bueno, Daniela, cuéntame. Buenas tardes, profe. Una Buenas tardes. pregunta. Yo, o sea, ¿puede ser un sujeto histórico una líder indígena que vela por los derechos de la comunidad y de las mujeres indígenas? Sí, a mí me parece que es un excelente ejemplo, sí. Claro que sí lo Ah, puedes hacer. bueno. Ah, bueno. Ah, bueno, listo, profe. Muchas gracias. Y Andrés Camilo, una persona que hace recolectas y hace misión, sí, sí, puede ser alguien religioso siempre y cuando haga una labor social interesante, ¿no? Me parece que sí. María José, pues yo no te recomendaría yo sí les recomendaría que ustedes hicieran su ejercicio y ustedes mismos tomaran la foto, sino que cambiaran de sujeto histórico. Me parece importante que sí se acerquen al sujeto para que cuando ustedes hagan su ensayo fotográfico sepan cómo hacerlo y con quién están interactuando, más que elegir a una persona pues que ya no vive ahí, ¿no? Me parece importante eso. Ok, ¿tienen alguna otra duda?
Bueno, chicos, muchísimas gracias por haber estado acá en este CIPAS. Espero que hayan entendido el concepto de micro y macrohistoria. Yo les voy a mandar aquí la presentación y pues es importante que elijan un personaje que ustedes puedan dar con él para que ustedes puedan tomar las fotos y hacer el ensayo fotográfico. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por esta participación. Un abrazo y hasta la próxima. Hasta luego, profe, que esté bien, Hasta muchas luego, gracias. que estén muy bien a ustedes.